La distribución de la velocidad en un canal y comparativamente con lo que ocurre en el caso de los conductos cerrados, se ve afectada por diferentes factores, entre los que se incluye la presencia de la superficie libre, que es, digamos, la diferencia con respecto de un conducto cerrado, la diferencia más contundente, pero también la rugosidad de las paredes. En el caso de los conductos cerrados, normalmente la rugosidad de las paredes es pues una rugosidad más o menos uniforme. El acabado interno de las tuberías es un acabado industrial, así que entonces hay cierta eh, garantía de uniformidad en cuanto a las rugosidades. En cambio, en el caso de los canales, como los canales se construyen en el sitio y pueden estar hechos de diferentes materiales, pueden estar hechos de piedra, pueden estar simplemente excavados en el lugar, pueden estar hechos de concreto o pueden tener una superficie impermeable a través de algún material que puede ser el cemento o puede ser algún material plástico o un recubrimiento de tierra con cemento o de tierra con cal. Entonces, la rugosidad de las paredes es una característica muy importante que, sobre todo en el caso de los canales, pues es muy variada, muy variada. La forma de la sección transversal también impone una distribución de velocidades distinta a la que se tendría en una sección uniforme, como sería la sección circular, en el caso de los conductos cerrados que funcionan a presión. La sección transversal que se utiliza es la sección circular. En cambio, en el caso de los canales tenemos secciones rectangulares, secciones triangulares, secciones trapezoidales, secciones parabólicas, etcétera, ¿no? Incluso combinaciones de estas. Lo cual significa que no hay en ninguna de ellas no hay una regularidad como la que hay en la sección circular de un conducto cerrado que está abarcando la totalidad de la sección transversal. Porque, por ejemplo, en el caso de la sección rectangular, esta presenta una línea que delimita la frontera de la sección, que es vertical, y que luego cambia bruscamente a una línea horizontal. O sea, mediante un ángulo a 90 grados, se presentaría una línea horizontal que luego nuevamente vuelve a cambiar en la otra margen del canal con una línea vertical perpendicular a la horizontal. Entonces son cambios significativos en las fronteras que implican entonces pues cambios también significativos en la distribución de las velocidades. La rugosidad de las paredes y la forma de la sección transversal cambiantes se presentan de manera un poco más drástica y también más clara en el caso de los canales naturales. En el caso de los canales naturales, la rugosidad de las paredes suele cambiar a lo largo del perímetro mojado, ¿sí? Cosa que no ocurre en canales artificiales y mucho menos en los conductos forzados, en los conductos cerrados que funcionan a presión. Bueno, son las características más importantes. La distribución de velocidad eh, se hace normalmente en términos de una línea que nos representa puntos de igual velocidad. Es decir, en una sección determinada podemos identificar los diferentes valores de velocidad que se puedan tener. Y una vez que identifiquemos todos estos puntos, con esos valores de velocidad, trazamos líneas de igual velocidad
interpolando las líneas para trazar una línea que tenga un valor determinado de la velocidad y lo vamos dibujando pues a lo largo de la sección transversal. Una vez que trazamos varias líneas, nos vamos a dar cuenta que estas líneas de igual velocidad tienen una cierta semejanza con la forma de la sección transversal que estamos, bueno, que tiene el canal. Así que las líneas de igual velocidad, en el caso de una sección circular que funciona parcialmente llena, nos la va dando a lo largo del perímetro mojado con una forma circular en una línea paralela a las paredes del canal, a la pared del canal. La distribución de velocidades en un canal donde el flujo es turbulento se presenta en este esquema que les estoy mostrando ahora. La línea inferior es la plantilla del canal y la superior es la superficie libre del agua. En una línea vertical identificamos los valores que tiene la velocidad en cualquier punto y como pueden ver aquí hay una distribución logarítmica que adquiere más o menos esta forma que se muestra en esta figura. De acuerdo con el comportamiento que tiene la distribución de las velocidades, veríamos que hay una velocidad máxima que se presenta en un punto por abajo de la superficie del agua, de tal manera que la distancia que hay desde la superficie del agua al sitio donde se presenta la velocidad máxima varía de 0,05 a 0,25 por el tirante Y, dependiendo de la turbulencia del canal. Cuando la turbulencia es muy alta, pues esto se convierte en un valor a una distancia fija de la superficie libre de alrededor de 0,15 a 0,20. La velocidad media del flujo se presenta a una distancia que es aproximadamente 0,6 por el tirante Y medido desde la superficie libre del líquido hasta el punto donde se está presentando la velocidad media. Y aquí si trazan ustedes una línea con la velocidad media, vean las diferencias que puede haber entre la velocidad media y la velocidad real. Las mayores diferencias se estarían dando en la zona donde la velocidad se reduce prácticamente a cero, pero depende de la manera en la que se da este gradiente de velocidad
que se presenta en el fondo del canal, cerca de la plantilla. ¿Sí? Por lo demás, en la mayor área, en la mayor parte del área de la sección transversal, que sería un poco la distancia que tendríamos desde la superficie libre de líquido hasta este punto, que tiene un valor de 0,6 por el tirante Y. En esta, que es el área más grande, la velocidad media prácticamente coincide con la velocidad real. Bueno, la forma que tiene la distribución de velocidades entonces influye de manera directa en los valores de los coeficientes de Coriolis y de Boussinesq, alfa y beta respectivamente. En el caso de canales prismáticos, se han medido valores de alfa desde 1,03 hasta 1,36 y de beta desde 1,01 hasta 1,12, de acuerdo con la experiencia que plasmó Chow en su libro de hidráulica de canales abiertos. En canales naturales se alcanzan valores de alfa mayores a 1,6 y de beta mayores que 1,2. Bueno, ya señalábamos que el cálculo de los valores de alfa y de beta se realiza con las ecuaciones que hemos mencionado en párrafos anteriores. En los casos en que aparecen en la práctica es suficiente estimar los valores de ambos coeficientes con sumo cuidado, ya que el error que se comete es normalmente pequeño comparado con los otros imponderables del cálculo. Es decir, a veces es más importante tener un valor más preciso de la velocidad que preocuparnos por los valores de alfa y de beta. ¿Sí? Porque están de acuerdo que si alfa y beta se aplican a la velocidad y la velocidad que estamos midiendo en un canal es una velocidad que tiene muchas irregularidades, es decir, no hay precisión en la medición del valor de la velocidad. Entonces, pues si le damos un valor a alfa y a beta, lo único que vamos a conseguir es probablemente aumentar las condiciones del error que se dan con la velocidad. Y entonces el flujo se empieza a apartar de lo que realmente ocurre. El flujo calculado se va apartando de los valores reales, del comportamiento real que tiene el flujo. Bueno, les decía que en el caso de las presiones, que vamos a ver ahora como aspecto general final, de la distribución de presiones, les decía que la distribución de presiones puede variar de acuerdo al comportamiento que tiene el flujo. El término que corresponde en la ecuación de la energía a la presión es la carga de presión. En algunos casos, la carga de presión se puede determinar a partir de la distribución de presiones, como hicimos en el caso anterior. En el caso de los canales de influjo unidimensional, la ecuación de la energía se aplica en secciones con distribución hidrostática de presiones y esta se presenta en flujos cuyas líneas de corriente son aproximadamente paralelas entre sí. Cuando las líneas de corriente son paralelas entre sí, no hay componentes de la velocidad o de la aceleración en ninguna otra dirección, nada más que en la dirección del flujo unidimensional. Y por lo tanto la velocidad no va a cambiar atendiendo
pues alguna curvatura en la distribución de velocidades que se pueda estar presentando. A un flujo en el que se toma en cuenta solamente la distribución hidrostática de presiones se le conoce como flujo paralelo, porque las líneas de corriente son así, son aproximadamente paralelas entre sí. Se conoce como flujo paralelo. Ejemplos de este tipo de flujo son tanto el flujo uniforme como el flujo gradualmente variado. ¿Sí? Por eso es importante la manera en la que hemos determinado la carga de presión. Hace un momento que la determinamos en función de la distribución hidrostática de presiones, dado que los flujos que más nos interesa son, en el curso, son el flujo uniforme y el flujo gradualmente variado. Y en estos dos casos, el flujo que se presenta tiene líneas de corriente que son aproximadamente paralelas entre sí y que por lo tanto corresponden a un flujo de tipo paralelo, a un flujo paralelo. Cuando la distribución de presiones no es la hidrostática, debido, por ejemplo, a que las líneas de corriente presentan curvaturas cóncavas o convexas, la divergencia entre ambas distribuciones depende de la curvatura de las líneas de corriente, o bien del radio R de curvatura que presenta esta línea de corriente, y de la velocidad v, como se puede determinar a partir de la ecuación de Euler, de la siguiente forma. La variación del tirante con respecto de la normal. O sea, hemos visto la variación del tirante con respecto de la dirección X o de la dirección S. ¿Sí? S y X en este caso están coincidiendo con la plantilla del canal. Entonces, los cambios del tirante con respecto de la plantilla del canal los hemos estudiado como, digamos, la característica más importante, ¿no? Pero puede ser que el tirante también estuviera variando de acuerdo con la dirección normal, o sea, no solamente con la dirección tangencial a lo largo de la plantilla del canal, sino también con la dirección normal. Si este fuera el caso, entonces aparece como importante el considerar la aceleración normal que se tendría en las líneas de corriente. Esta aceleración normal dividida entre la aceleración de la gravedad nos estaría dando un término que es el de v cuadrada entre g por r, donde v cuadrada entre r es justamente la aceleración normal. Entonces la derivada de y con respecto de n se puede calcular para los flujos cóncavos o convexos con la ecuación v al cuadrado entre g por r. Esta, por ejemplo, esta figura A, nos representa un flujo con líneas de corriente paralelas entre sí. Y entonces, bueno, tendríamos la línea de la plantilla del canal, aquí la línea en negro, la línea de plantilla del canal, la línea en azul es la superficie libre de líquido, y si en este caso consideramos que son líneas de corriente paralelas, entonces utilizamos la distribución hidrostática de presiones, cuando en un punto determinado introducimos un tubo piezométrico, el agua se va a elevar hasta alcanzar la altura que tiene la superficie libre del agua. Y por lo tanto, la distribución hidrostática que se presenta es el reflejo de esta igualdad en los dos comportamientos, el de las líneas de corriente como líneas paralelas y el de que la presión se pueda calcular con la distribución hidrostática de presiones. La distribución hidrostática de presiones es la que aparecería en esta línea inclinada, y las presiones a partir de la vertical serían las presiones hidrostáticas para cada punto. Como se puede ver aquí, la altura del agua dentro del tubo piezométrico es la altura hidrostática, a la que le vamos a llamar H índice S. ¿Sí? Insisto, H índice S sería la altura hidrostática.
y H sería la altura que se alcanza dentro del tubo piezométrico. Si tuviéramos un canal convexo, es decir, la plantilla del canal tendría una cierta convexidad aquí, ¿sí? Una cierta curvatura, que estaría obligando a un comportamiento más o menos de esa misma tendencia a las líneas de corriente. Por ejemplo, la superficie libre del agua está más cercana de la plantilla en el lado derecho y en el lado izquierdo, en ambos lados, que en el centro, donde se tiene la curvatura máxima en las líneas de corriente. Entonces hay una curvatura que se presenta en la línea de corriente, que corresponde a la superficie libre del líquido, y en las demás líneas de corriente que tendríamos hacia el interior del flujo en movimiento. De tal manera que la altura hidrostática sería la distancia que hay desde un punto determinado hasta la superficie libre, es a lo que le llamamos H índice S en el caso anterior, pero en el caso de la distribución hidrostática de presiones o de la altura que alcanza el líquido dentro del tubo piezométrico, nos da una altura menor, H minúscula, lo cual significa que la distribución que se está siguiendo en el flujo con curvatura no es la distribución hidrostática de presiones, sino una distribución con una curvatura que significa presiones menores que las correspondientes a la distribución hidrostática de presiones. Esto es debido a que en las líneas de corriente se presenta una aceleración normal perpendicular a cada línea de corriente en cada uno de sus puntos. Si esta sería la aceleración normal, es un poco como la aceleración centrífuga que tiende a llevar al objeto que está teniendo esta aceleración normal hacia afuera del radio del centro de curvatura. Y por lo tanto, esta aceleración normal es contraria a la aceleración de la gravedad, lo que hace que se reduzca el efecto de la aceleración de la gravedad, porque esta aceleración reduce el efecto de esta aceleración de la gravedad en esta cantidad, y es lo que nos obliga a tener una distribución hidrostática de presiones real menor que la distribución hidrostática convencional. Como se puede ver aquí en la figura, a la línea recta indicada con una línea de guiones y puntos se le está denominando la distribución hidrostática de presiones, y a la línea continua se le está llamando distribución real de presiones. En el caso de una curvatura cóncava, las líneas de corriente tienen también un comportamiento que tiende a separar las líneas en los extremos y a juntarla en el centro de la curvatura. Aquí, por ejemplo, se está mostrando un centro de curvatura y un radio de curvatura. El centro de curvatura es el punto en el cual podemos trazar una línea que nos indique el radio de curvatura que tienen las líneas de corriente dentro del flujo. Este radio de curvatura es el que nos daría el grado de curvatura que tienen las líneas de corriente y por lo tanto la frontera sólida. Y como se puede ver, la componente de la aceleración normal en este caso está dirigida hacia abajo. Al dirigirse hacia abajo, refuerza el efecto de la aceleración de la gravedad y por lo tanto la altura dentro del tubo piezométrico del agua dentro del tubo piezométrico es más grande que la de la altura hidrostática. Lo que significa que las presiones reales
dentro del flujo son más grandes que las presiones debidas a la distribución hidrostática de presión. Como se puede notar en esta figura, la línea con una cierta curvatura externa es lo que nos muestra la distribución real de presiones, mientras que la línea recta con guiones y puntos es lo que nos está mostrando la distribución hidrostática de presiones. Entonces, la corrección bueno, esto ya se los comenté. En el caso del flujo con líneas de corriente paralelas, la condición de la distribución de presiones hidrostáticas está dada por la parcial de Y con respecto de N, que es igual con 0. Se satisface para un radio infinito o para una velocidad igual con 0. En el caso de un flujo convexo se presenta una disminución de la carga de presión, mientras que para el flujo cóncavo se presenta un aumento de dicha carga. En el caso del flujo paralelo, la distribución de presiones sobre una línea vertical sigue una ley lineal, de tal manera que la presión en el fondo del tubo pisométrico, cuya profundidad es h, está dada por la ecuación P igual a gamma por h, que en este caso coincide con la distribución hidrostática de presiones. La presión P es igual con gamma por h índice S. Sin embargo, a medida que se incrementa la pendiente del canal, se observa que la presión disminuye. En la figura mostrada a continuación se presenta un canal con un flujo en régimen uniforme, es decir, no hay cambios en el tirante, con un ancho unitario en el sentido perpendicular al papel y una pendiente longitudinal muy pronunciada, donde Y es el tirante medido sobre la normal y H es el tirante medido sobre la vertical, como ya comentamos, ¿no? Entonces, la presión que ocasiona una columna de líquido en el fondo es la del peso de la propia columna, y el peso de la columna es igual a gamma por el volumen. Como en el sentido perpendicular al papel o a la pantalla, el valor es la unidad, es un metro o un centímetro, es una cantidad unitaria. Entonces el volumen estaría dado simplemente por el valor de Y diferencial de S, donde Y, ya dijimos, es el tirante medido sobre la perpendicular a la plantilla. Entonces, Y por el diferencial de S por 1 en el sentido perpendicular es lo que nos daría el volumen. Ese volumen multiplicado por el peso específico nos daría la fuerza que se estaría ejerciendo de manera vertical, ¿sí? Dado que la aceleración de la gravedad incluida en el peso específico es vertical. Y lo que nos interesa es calcular la presión que se ejerce en el fondo sobre la plantilla del canal, que estaría dado más bien por la proyección de la fuerza gamma Y diferencial de S sobre la perpendicular a la plantilla. Y eso se logra con el coseno del ángulo θ. Es decir, que la presión sobre el fondo del canal estaría dada como gamma Y por diferencial de S y por el coseno del ángulo θ, que es lo que ya comentábamos también hace un momento. O sea, el peso de la columna de agua es gamma Y por diferencial de S, y la componente normal sobre la base de la columna es WA, que es el peso gamma Y diferencial de S por el coseno del ángulo θ. Y esto es lo que nos daría gamma Y diferencial de S por el coseno de θ. La presión en dicha base va a ser igual a esta cantidad dividida entre el diferencial de S. Es decir, sería igual a gamma Y por el coseno del ángulo θ. Esa es la presión. Y la carga de presión es, si dividimos esta cantidad entre el peso específico, P entre gamma, que nos daría entonces el valor de Y por el coseno del ángulo θ.
la energía total en un canal, entonces se calcularía como H mayúscula, que es la energía total, es igual con Z más Y coseno de teta más alfa por la velocidad media al cuadrado sobre 2 veces G, que ya habíamos comentado hace un momento. ¿Sí? Si la pendiente longitudinal del canal es pequeño, teta es menor que 10 grados, entonces P entre gamma es igual al tirante y por lo tanto la energía total se calcula como Z más Y más alfa por la velocidad media al cuadrado sobre 2 veces G. Es decir, el coeficiente de corrección para la velocidad, que es el coseno del ángulo teta, vale 1 o una cantidad muy cercana a 1 si la pendiente longitudinal del canal es muy pequeña. En el caso de un canal curvilíneo, ya vimos que la presión sobre la plantilla o fondo se obtiene al incrementar o disminuir la presión hidrostática. Entonces, P entre gamma, el término de carga de presión, P entre gamma, va a ser igual al valor de Y por el coseno de teta, más o menos el valor de la corrección por la aceleración normal, que sería el valor de Y entre G por la velocidad al cuadrado entre R. Esta cantidad más o menos es la que habría que incrementar en el caso del flujo cóncavo, en donde la presión es más grande, debido a que la componente normal de la aceleración está dirigida hacia abajo, y sería un signo negativo en el caso del flujo convexo, en donde la aceleración normal está actuando hacia arriba y digamos que disminuye el efecto de la aceleración de la gravedad en el flujo. Bueno, ¿cómo ven? ¿Sí les queda claro esta distribución de velocidades y esta distribución de presiones? Es con estos dos aspectos que daríamos por terminada la primera parte del curso, que es los aspectos generales del flujo en un canal. Espero que con esto pues pueda quedar clara la manera en la que se comporta el flujo dentro del canal. Bueno, ¿cómo van con sus trabajos que tienen pendientes? Sería el trabajo esta clase 1, que es identificar en el Programa Nacional de Infraestructura, en el sector hidráulico, en el sector energético y en el sector hidráulico, un par de proyectos en cada caso que tengan que ver con las cuestiones hidráulicas. Digamos que es la parte central del trabajo esta clase que les he encomendado, ¿no? Y hay una tarea, 1, que es la geometría de la sección circular. Aquí les había pedido realizar algunas gráficas para los valores adimensionales del área hidráulica, o sea, el área entre el diámetro al cuadrado, del perímetro mojado entre el diámetro, el radio hidráulico entre el diámetro, y el factor de sección, el área por el radio hidráulico a la 2 tercios entre el diámetro a la 8 tercios. Estamos a miércoles. Ya les había dado una fecha, ¿no?
Ya, profesor, ya no sabía. Profe. ¿Y cómo van? Honestamente, tenido profe, problemas? no lo he empezado. ¿No lo han empezado? No, honestamente yo no lo he empezado. Ok, ¿ninguno de los dos? De mi No. parte tampoco he empezado ni uno, ingeniero. Ah, ok. Profesor, yo tengo una duda. También dejó una tarea de conceptos de infraestructura, ingeniería y sociedad. ¿Esa qué número le ponemos? Ese es el trabajo extra clase 1. De hecho, en el trabajo extra clase 1, la idea es que ustedes puedan tener un concepto claro de lo que es infraestructura, de lo que es ingeniería y de lo que es la sociedad. Y luego ver en el Programa Nacional de Infraestructura de qué manera se estaría cumpliendo con las definiciones de infraestructura, ingeniería y sociedad, la importancia de cada uno de los proyectos, los objetivos que estos proyectos tienen, como parte de una estrategia determinada, ¿no? O sea, es el mismo trabajo esta clase, nada más está dividido en dos partes. La parte más importante, insisto, es detectar los dos proyectos en los sectores energético y hidráulico. Pero previamente a eso, habría que establecer cuál es la definición de lo que sería ingeniería, sociedad e infraestructura. Ya me quedó claro. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues vamos a dejar aquí esta sesión. Sí, profe, muchas gracias. Pues que les vaya muy bien el resto del día. Nos vemos el próximo viernes.